nuestro amigo Nacho Ares, Tutankamón, 90 años de misterio. Para este congreso, Misterio y Historia, pido un fuerte aplauso, ya que ha hecho también un esfuerzo para estar hoy aquí desde Madrid, así que lo merece. Buenos días a todos, habría que decir casi buenas madrugadas por la hora que es, pero bueno. Lo primero de todo, pues insisto, ¿no? Muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes. ¿Se me oye bien? ¿Bien? Bueno, si no levanto un poco la voz y ya está. Quería empezar dando las gracias también a Raúl y a la organización del segundo Congreso de Historia y Misterio Ciudad de León por la oportunidad que me han dado de estar esta mañana con todos vosotros para hablar de un tema que siempre ha tenido un vínculo afectivo muy especial conmigo, ¿no? Porque si yo me he dedicado profesionalmente a la egiptología, ha sido precisamente porque yo cuando tenía 13-14 años, leyendo el libro de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y sabios, me quedé enganchado a la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? Y desde entonces, han pasado ya casi 3 décadas, pues he recorrido innumerables lugares del mundo, y aparte de Egipto, lógicamente, intentando buscar todas las claves vinculadas con ese maravilloso descubrimiento, del cual, hay que recordarlo, dentro de poquitos días vamos a celebrar el 90 aniversario, ¿no? Bueno, para contar la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, lo primero que tenemos que hacer es encender el mando de distancia. Eso es lo primero. Bueno, desde el punto de vista geográfico, vamos a ubicarnos en un lugar muy concreto de Egipto, al sur, cerquita de la ciudad de Luxor, en la orilla contraria, en donde se encuentra esta ciudad, la antigua Tebas, y que, bueno, la orilla occidental era el lugar en donde se encontraban todas las necrópolis, todos los lugares de enterramiento, etc., ¿no? Hay que pensar que los antiguos egipcios seguían un poco la ubicación de sus espacios vitales, es decir, tanto viviendas como sepulturas, siguiendo un poco el círculo que regía el sol en el firmamento, es decir, las casas, las viviendas convencionales las hacían en la zona oriental, es decir, en la orilla este, y todas las necrópolis, todos los cementerios lo hacían en el lado este, que era el lugar por donde se ponía el sol. Por esa idea de que iban a seguir al sol en ese viaje al inframundo, al más allá, etc. Bueno, pues en este lugar, en Luxor, se encuentra el Valle de los Reyes, que lo vemos en la... Yo no tapo, ¿no? No. Que lo vemos en pantalla. Es una necrópolis que comienza a... Bueno, es un valle en realidad que comienza a ser utilizado en el Imperio Nuevo, más o menos hacia el 1500, redondeando, antes de nuestra era, en donde todos los soberanos más importantes de la 18 y 19 dinastía pues van a encontrar ahí su sepultura, ¿no? Las razones por las que se eligió este lugar, en vez de otras necrópolis, otros espacios que habían sido utilizados hasta entonces, pues son muy variadas, aunque todavía no hay una explicación clara para ello, ¿no? Se habla de buscar un lugar seguro, fuera de la presencia de ladrones. Se habla de también aspectos teológicos. Hay que pensar que en algunos de estos lugares pues la tradición decía que había surgido la vida, había surgido el mundo, la creación del mundo. También es importante señalar que en uno de los puntos más altos de la necrópolis, al sur, más o menos por aquí, se encuentra el pico de Kurna, que es una pirámide natural que seguramente por esta tradición que mantenían los egipcios de vincular los edificios piramidales a cultos funerarios, seguramente tuvo su poder, su respaldo para que la necrópolis fuera trasladada a este lugar, ¿no? Pues yo creo que un poquito todo ese conjunto de elementos son los que hicieron elegir esta necrópolis, que tiene más o menos unas 70 tumbas, todas excavadas en la roca, hipogeos. La de Tutankamón, que es la que vamos a dedicar los próximos minutos, está justo en el centro, la KV62. Todas las tumbas del Valle de los Reyes tienen un número que hace referencia a una lista
que comenzó en el siglo XIX un protoarqueólogo, podemos definirlo así, Wilkinson, y a medida que, bueno, pues ya en el siglo XIX había algunas que ya eran conocidas desde la antigüedad, ¿no? Pues se hizo un listado con todas ellas y a medida que iban apareciendo nuevas, pues se las iba añadiendo a la lista y de manera consecutiva un número, ¿no? La de Tutankamón fue la última descubierta hasta el año 1922, luego hace pocos años apareció la KV-63, la vemos aquí justo en el centro del valle, y la última de todas es la KV-64, que está muy cerquita de este punto aquí, que es la KV-41, o la 14, no creo que muy cerca también de la de Tutmosis III, que es una de las más espectaculares de todo el valle. Si vemos un poco el diseño de los planos de las tumbas, vemos que la de Tutankamón es diminuta, es muy pequeñita, apenas tiene una galería de acceso, una antecámara y luego 3 cámaras pegadas, ¿no? Si la comparamos con otras tumbas, como la que vemos aquí de Seti I, que es la más grande de todas, con más de 100 metros de profundidad, pues vemos que es una tumba bastante pequeña, incluso se ha especulado con la idea de que no fuera una tumba como tal, sino algo parecido a un pequeño almacén luego reutilizado, ¿no? Este descubrimiento fue llevado a cabo principalmente por un par de personas, Howard Carter y Lord Carnarvon, a quien vemos en la imagen, que hicieron un tándem arqueológico pues, desde prácticamente una década antes, de 1910, bueno, y que bueno, habían conseguido el firman, el permiso para poder excavar en el Valle de los Reyes, y después de pues de muchos avatares, de muchas aventuras, de muchas trifulcas y de muchos problemas, dieron con una tumba realmente sorprendente. Además, el último año de campaña que tenían previsto excavar, ¿no? Carter lo contaba que Lord Carnarvon ya estaba un poco cansado de seguir excavando en el Valle de los Reyes sin ningún éxito y decidió pues, entregar y cerrar el permiso, ¿no? Porque estaba perdiendo dinero en esas excavaciones. Carter le insistió en que al menos continuara una campaña más y que si fuera necesario el propio Carter costearía el dinero de la excavación, con tan buena fortuna que a los pocos días de comenzar esta excavación muy cerquita de la tumba de Ramsés VI, de Ramsés V-VI, lo que hace es encontrar el 4 de noviembre a primeras horas de la mañana un pequeño escalón que daba acceso a una tumba, ¿no? Hay una historia que cuenta, seguro que lo habéis escuchado, lo han escuchado en muchas ocasiones, la historia del niño aguador que fue a colocar la tinaja en el suelo y que de esa forma casual se encontró la tumba, ¿no? El primer peldaño. Eso es una leyenda urbana que hizo correr el propio Howard Carter en Estados Unidos en una de sus conferencias, ¿no? Al igual que ahora hay egiptólogos, me viene a la cabeza por ejemplo Zahi Hawass, que habla en muchas ocasiones de estos descubrimientos casuales y de toda esta intrahistoria y aventura que rodea a los descubrimientos. Bueno, pues ni Carter ni absolutamente nadie de su equipo en la documentación de la época comenta absolutamente nada de este hecho, ¿no? Y aparece solamente en una referencia de la prensa en Estados Unidos, de uno de los comentarios que hizo Carter en una de las conferencias, y a partir de ahí esta historia ha quedado impregnada un poco en la mentalidad de la gente y ha trascendido hasta la actualidad como si fuera una realidad, y es una mera ficción, ¿no? El otro protagonista, lógicamente, es el propio Tutankamón, un faraón que sirvió del final de un periodo bastante convulso de la historia de Egipto, la época de Amarna. Estamos más o menos a mediados del siglo XIV, antes de nuestra era, y que se cree que fue hijo del faraón hereje Amenofis IV Akenatón, que había roto con la tradición del culto de Amón en la religión egipcia, que había cambiado la capitalidad del país a una ciudad de planta nueva construida en el Egipto Medio, la ciudad de Aketatón, el horizonte de Atón, y lo que hizo Tutankamón es volver a la normalidad. Restauró los antiguos cultos, restauró las antiguas tradiciones y volvió la capital a los centros administrativos anteriores, no a Tebas, porque Tebas había quedado
después del gobierno de Amenofis IV Akenatón bastante esquilmada, sino que devolvió la capital a Memphis y de alguna forma recuperó la tradición que durante siglos había estado vigente en la cultura egipcia, ¿no? La cultura faraónica. Vamos a ver un pequeño vídeo que dura apenas un minuto para acercarnos un poco a cómo era la propia realidad del momento, ¿no? Es la voz de Howard Carter en una grabación que realizó en el año 39 para la BBC, en donde cuenta un poco los avatares del... Vamos a subir esto. Los avatares del descubrimiento, ¿no? A ver si se... 33 centuries had passed since human feet last trod the floor on which we stood, and yet the signs of recent life were around us. A blackened lamp, a half-filled bowl of water. We had penetrated 2 chambers, but when we came to a golden shrine with doors closed and sealed, we realized that we were in the presence of the dead king. Si hay una frase con la que podemos identificar el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, es la que vemos en la pantalla, ¿no? ¿Ve usted algo? Sí, cosas maravillosas. Es la pregunta que le manifestó Lord Carnarvon al propio Carter cuando a finales del mes de noviembre, el día 26, habían vaciado ya ese pasillo. Ahora veremos un plano de la tumba lleno de escombros hasta llegar a una segunda puerta sellada. Hizo un agujero en él, introdujo una lamparita y lo que vio, pues nos lo podemos imaginar más o menos con las fotografías que vemos en pantalla, ¿no? Tomadas por Harry Barton, el fotógrafo del Metropolitan de Nueva York, que participó en la excavación. Hay que imaginarse lógicamente esto en colores, pero esto es un poco la imagen que debió de cautivar y impulsar a Carter a decir aquella sentencia famosa de sí, cosas maravillosas, ¿no? Son imágenes de la antecámara. Vamos a empezar de abajo. Según miramos a la izquierda, vemos unos carros desmontados, con los ejes cortados, porque si no, no podían caber por el pasillo de acceso. Y luego, en la pared frontal, vemos 3 lechos funerarios. Aquí los vemos. Es curioso porque una de las virtudes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón es que por primera vez se tenía constancia material de muchos de estos muebles, de muchos de estos objetos, que se conocían a través de pinturas de tumbas en la necrópolis tebana y sin embargo nunca habían llegado hasta nosotros. Por ejemplo, estos lechos funerarios es la primera vez que aparecían, ¿no? Se conocían por pinturas o incluso algunas de las tipologías de los muebles, ¿no? Y vemos la colocación de todas las piezas, que es más o menos pues un batiburrillo de un almacén donde sin cuidado están depositadas unas encima de otras. Seguramente, bueno, se sabe que la tumba, aunque apareció prácticamente intacta, fue saqueada varias veces en la antigüedad, ¿no? Y es muy probable que los sacerdotes o las personas encargadas de la necrópolis de reubicar estos objetos antes de cerrar la tumba por última vez, pues lo hicieran de una manera un poco desordenada, ¿no? Y en la parte derecha de la tumba vemos el acceso a una nueva puerta que está escoltada, vamos a verlo aquí, por 2 estatuas, K, se llaman 2 estatuas del doble del faraón, que hacían de escolta de la entrada. Vale. ¿Qué es lo que apareció en esta tumba? Pues yo creo que las imágenes están un poco en la retina de todos, ¿no? Arriba a la izquierda vemos el trono que estaba sobre uno de los lechos funerarios, a la izquierda de la antecámara. Es un trono que tiene varias curiosidades, ¿no? Y es que la imagen que aparece grabada en el respaldo, en ella vemos a Tutankamón sentado en su trono con la reina Angesenamón,
una de las hijas de Akenatón, del faraón hereje, y sobre ellos resplandece el disco solar de Atón. Era un trono que fue construido para este soberano en los primeros años de ese momento de cambio, de restauración, y todavía se mantenía alguna de la parte de esa iconografía tradicional del faraón hereje, ¿no? En el centro vemos un collar con piedras semipreciosas, lapislázuli, pasta vidriada, etc. Y en el centro un escarabajo, lo vemos, que está hecho con una piedra de origen meteorítico, casi, que ha aparecido en algunos lugares del desierto líbico, en Egipto. Bueno, luego una capilla dorada con relieves que relatan un poco la vida de palacio del faraón, una caja, un arcón con una escena militar. A la izquierda vemos un maniquí, lo que se cree que es un maniquí, seguramente utilizado por los sastres o los asistentes de Tutankamón para colocar sus ropas o fabricarlas. Un vaso para perfumes con un león encima, con el nombre ceremonial de Tutankamón, Jeperurra. Hay un detalle curioso en este vaso. Vemos que hay cabezas de asiáticos y de nubios debajo de las columnas. Es un símbolo muy claro de cómo el poder del faraón está presionando y oprimiendo a los enemigos del país, ¿no? Bueno, una silla de tijera, otra silla con un escabel para colocar los pies, con 9 arcos grabados en el suelo. Es una representación de los enemigos de Egipto. Y un tablero de juego, una caja, juego de las 20 o 30 casillas, no me acuerdo, de las 20 casillas, que aparecieron varios dentro de la tumba de Tutankamón, que tenía una finalidad también funeraria, además del propio aspecto lúdico del juego, ¿no? Bueno, esto tiene una música, pero lo vamos a poner así. En el Cairo hay una especie de parque temático en el centro de la ciudad que se llama el Poblado Faraónico, en donde existe una réplica de la tumba de Tutankamón tal y como apareció, ¿no? Y este es un vídeo de este lugar, ¿no? Para que nos podamos imaginar un poco la visión que tuvieron los arqueólogos en el momento de entrar en ella, ¿no? Esta es la antecámara, la fotografía que hemos visto antes, con los carros a la derecha, el maniquí, los lechos funerarios a la izquierda. Pegado a ese maniquí había una entrada a un anexo, a un almacén, donde el caos y el desbarajuste era como vemos en la imagen. Y esta es la cámara funeraria, la cámara del sarcófago, que es la única que está decorada con pinturas, la primera hora del Amduat, diferentes escenas de Tutankamón presentándose ante divinidades, el transporte del catafalco, y la pared frontal, que es la más conocida, donde aparece el faraón sucesor y haciendo ofrendas a Tutankamón ya osirizado y muerto, ¿no? Los sarcófagos estaban recubiertos de varias capillas doradas. Era como una especie de juego de cajitas de muñecas rusas, unas dentro de otras, y había una última cámara, que era la cámara del tesoro, donde esa capilla dorada que vemos al fondo estaba protegida por este dios Anubis, y en esa capilla dorada que vemos ahora a la izquierda se conservaban las vísceras momificadas del faraón. Quizá uno de los aspectos más conocidos de la historia de Tutankamón es la maldición, ¿no? La maldición de los faraones, que es la típica pregunta que le hacen a uno después de hacer una charla en este sentido, ¿no? Que si era verdad, no era verdad, que si existió tal maldición, etc. Bueno, pues la respuesta que yo siempre doy es la misma, ¿no? O sea, el simple hecho de que la ciencia, ya sea la medicina, la egiptología, etcétera, haya buscado una explicación racional a las muertes que allí se dieron, es que algo sucedió. O sea, nadie puede negar que más de una docena de personas fallecieron a lo largo de la década de 1920 y que
y que bien por casualidad o bien por circunstancias que se nos escapan de las manos, pues algo sucedió allí, ¿no? En la imagen vemos a Arthur Weigall. Arthur Weigall era un egiptólogo, en aquella época trabajaba como periodista. También es conocido porque justo en el momento de la apertura de la cámara funeraria, en febrero del año 23, después de haber vaciado la antecámara que hemos visto, pues decidieron abrir esa puerta que había entre las dos estatuas de los K. Bueno, pues Arthur Weigall, se comenta, apareció publicado en la prensa y en los diarios de algunas personas que participaban en la excavación. Comentó a Lord Carnarvon que si entraba en esa tumba, que le quedaban 6 semanas de vida, ¿no? También era una cosa que él había oído un poco entre los árabes, entre los egipcios, porque ya, bueno, pues existía el rumor de la existencia de una posible maldición, ¿no? Es algo que persiste incluso en la actualidad en los obreros que trabajan en este tipo de trabajos, ¿no? La idea de la existencia de maldiciones y este tipo de cosas, ¿no? El caso es que ya fuera broma, ya fuera de verdad, ya fuera de suerte o lo que sea, el caso es que Lord Carnarvon murió justamente a las 6 semanas, ¿no? Estaba en Luxor, en su habitación del Winter Palace, se afeitó y se cortó la herida que se había producido por la picadura de un mosquito semanas antes, ¿no? Se le infectó y al fin y al cabo murió. Quizás uno de los detalles más curiosos de este hecho es que justo en el momento en el que él fallecía en el Cairo, porque fue trasladado a El Cairo, en Highclere, en el castillo de Highclere en Inglaterra, fallecía su perra, Susie. También es un caso que entra dentro de la fenomenología paranormal, de ese sexto sentido que tienen algunos animales para convivir y conectar con los dueños en momentos que hoy calificaríamos únicamente como insólitos, ¿no? No tenemos otra explicación. Bueno, vamos a ver un pequeño vídeo. No me ha dado tiempo a doblarlo, pero es muy fácil, lo voy a traducir si no. Es de Fiona Carnarvon. Fiona Carnarvon es la esposa del actual conde de Carnarvon, que es el tataranieto de Lord Porchester. Y nos cuenta un poco el momento de la muerte de Carnarvon, ¿no? Es una tradición que ha impactado tanto en la familia que, bueno, durante muchísimos años se negaron a viajar a Egipto, rechazaron cualquier tipo de conexión con este país. Las piezas que tenían en la colección privada pues fueron vendidas al Metropolitan, las pocas que se quedaron se mantuvieron en dobles fondos en armarios, luego veremos algunas imágenes y como digo, es una historia que ha calado bastante profundamente en la familia, ¿no? Bueno, luego vamos a ver un corto un poco más extenso. Lo que nos cuenta aquí Fiona Carnarvon es otro detalle curioso, que es en el momento de la muerte de Lord Carnarvon se fueron las luces de la ciudad. Tampoco esto tiene que ser un hecho insólito, ¿no? Los que conozcan un poco el Cairo saben que la luz aquí se va y se viene continuamente y no es producto de ninguna maldición, ¿no? Pero quizás el elemento más extraño es precisamente eso, ¿no? La muerte de Susie, más allá de lo que fuera la maldición de los faraones, en este caso la maldición de Tutankamón. Una maldición que ya había empezado poco tiempo antes, cuando un pájaro amarillo, un canario, que tenía Howard Carter en su casa de Luxor, pues había sido devorado por una cobra, ¿no? Por una serpiente. Los indígenas, los egipcios, pensaron que era un símbolo muy claro de esa amenaza que el poder real de los antiguos faraones, manifestado siempre por una cobra, pues había actuado sobre ese pájaro de oro que era un poco el símbolo de los tesoros de la tumba, ¿no? Y al igual que ese pájaro había sido
señalado como un detalle de buena suerte para el futuro de las excavaciones, como luego así se demostró, pues en definitiva acabó sucumbiendo al supuesto poder de la maldición, ¿no? A lo largo de la década de los años 20, a lo largo de la década de los años 20, como decía, se produjeron una serie de muertes de personas más o menos relacionadas con el descubrimiento de la tumba, ¿no? En la fotografía de aquí a la derecha, en blanco y negro, vemos el Continental Savoy, que es el hotel en donde murió Lord Carnarvon en el Cairo, justo enfrente de la plaza de Átaba, en la antigua plaza de la Ópera, en el centro de la ciudad. A comienzos de año apareció un libro en Inglaterra, La maldición de Londres, lo vemos aquí abajo a la izquierda, de un investigador británico, Mark Beynon, en donde hace girar muchas de las muertes relacionadas con la maldición con la figura de Aleister Crowley, que vemos en la pantalla, que era un personaje particular, un poco demoníaco para algunos, una persona muy vinculada al mundo esotérico, al mundo de las energías oscuras, prohibidas. El hombre, también hay que decir que se metía absolutamente de todo, y en ocasiones, pues hombre, estaba más para allá que para acá, ¿no? Más para allá que para acá. Y el caso es que, bueno, vamos a ver ahora algunas de las muertes. Mark Beynon lo que él cree es que muchas de estos fallecimientos en extrañas circunstancias fueron provocados por el propio Aleister Crowley, como señal de respuesta al saqueo y a la profanación de la tumba, ¿no? El propio Crowley reinventó una religión con un supuesto pozo egipcio, que no tenía absolutamente nada que ver con el mundo de los faraones, pero que él lo decoraba con estética y con iconografía un poco faraónica para darle un rancio abolengo. Y a partir de estas creencias, bueno, pues se pensaba precisamente eso, ¿no? Que fue Beynon creía que había fallecido muchas de estas personas provocadas por el propio Crowley. Vemos en la imagen a George Benedict, que es un conservador del Museo del Louvre, que falleció al poco tiempo de visitar la tumba. Vemos ahora al hermano de Lord Carnarvon, Aubrey Herbert, que murió también en extrañas circunstancias poco después del descubrimiento. Este joven que vemos aquí, se dice que se llama Rob Loveday, se dice que fue asesinado por el propio Crowley después de un ritual. Se habla también de la muerte de Wallis Budge, fue uno de los directores del Museo Británico y encargado de la colección egipcia, que murió después de visitar Egipto y la tumba de Tutankamón. Richard Bethel, también, el secretario particular de Howard Carter, el descubridor, y este tiene una historia curiosa porque su padre, cuando se enteró de la muerte del hijo, se suicidó, se lanzó desde una ventana, y el coche fúnebre que llevaba el ataúd hasta el cementerio, pues atropelló a un niño, ¿no? Y lo mató. Es una historia un poco rocambolesca, ¿no? Hay otro personaje, en este caso es un príncipe egipcio, Ali Kamal Fahmy Bey, quien después de visitar la tumba regresó a Londres, donde vivía, y su mujer francesa le pegó un tiro. No sabemos qué es lo que le hizo el bueno de Ali a su mujer, pero el caso es que le disparó y acabó con su vida, ¿no? Estas son solo unas pocas muertes, aparte de la de Lord Carnarvon, etc., que se han vinculado al descubrimiento de la tumba, ¿no? Antes comentaba que cuando la ciencia busca una explicación a estas muertes es porque algo hay. Como las pruebas me remito que uno puede creer lo que quiera, ¿no? Yo no creo en la maldición, desde luego, pero las muertes no deja de ser curioso que se concentren en un momento relativamente reducido, ¿no? Y sobre todo con personas que han visitado siempre la tumba, que luego es curioso que los propios protagonistas de la historia, que tendrían que haber sido los primeros en fallecer, el propio
Howard Carter, Harry Barton, Arthur C. Mays, Callender, etc. Toda la gente del equipo falleció en circunstancias normales pues a lo largo de la década de los 30, 40, 50 o 60, ¿no? En el año 1963 falleció el último de ellos, Alan Gardiner, e incluso se llegó a decir, claro, el hombre ya casi con 90 años, que había fallecido por la maldición de los faraones. Y yo no sé qué expectativa de vida tiene la gente cuando un hombre fallece a estas edades, ¿no? Bueno, una de las explicaciones que se ha dado para explicar la maldición podría estar debajo de este lecho funerario, ¿no? Lo que vemos aquí son paquetes de comida momificada, ¿no?, que fueron depositados allí como ofrendas en el sentido de que eran, bueno, tendrían que ser utilizados en el más allá como alimento para la momia, ¿no?, para el difunto. Bueno. Estos paquetes de comida, al ser materia orgánica, al igual que la madera y otros, la propia momia, etcétera, pues en circunstancias normales, como las que había en la tumba, lo que hace es generar un pequeño microorganismo, ¿no?, que es el Aspergillus, y lo vamos a ver, es un hongo. Bueno, estos son vendas también, cualquier material de tipo orgánico, bueno, pues genera este tipo de hongos, ¿no? El Aspergillus en aquella época, donde no había penicilina, pues es mortal, ¿no? Hoy, bueno, pues con un par de pastillas sales del paso, ¿no? Sí, además, si tienes problemas respiratorios, si tienes algún tipo de dolencia previa, como le sucedía a Lord Carnarvon, que precisamente él viajaba a Egipto porque había sufrido un accidente de tráfico en el que se le había hundido el pecho y tenía los pulmones destrozados, y el médico le recomendó pasar los inviernos en Egipto, pues en ausencia de medicinas que pudieran paliar la enfermedad, pues como digo, la presencia del Aspergillus es mortal, ¿no? Hay otro hecho curioso. El primero que planteó esta posibilidad era un egipcio, que se me ha ido el nombre ahora, en los años 60 dio una conferencia hablando del Aspergillus como la posible causa de la maldición de los faraones, y luego cuando volvió en carretera para su casa se metió un guantazo con el coche y murió después de la conferencia. Un paso más allá de la maldición, ¿no? Pero bueno, es la explicación, como digo, que se ha dado. El hecho curioso, por ejemplo, es que Lord Carnarvon nunca llegó a ver la momia. Falleció a las pocas semanas antes de entrar en la tumba, y poco pudo disfrutar de ello, ¿no? Creo que aquí hay otro vídeo. Sí. Vamos a ver otro corte donde Fiona Carnarvon muestra un hecho curioso también que se ha vinculado con la maldición. Está sin doblar, pero bueno, luego lo contamos un poco lo que hay. And there's just one point actually where the gold is slightly weaker. They've measured it, it's not as deep and not as consistent. And it's exactly on the left cheek where Lord Carnarvon was bitten by the mosquito. Lo que nos está contando Fiona es que la máscara de Tutankamón, la que hemos visto antes en fotografías, que ella decía que nunca llegó a ser vista por Lord Carnarvon, bueno, está hecha de varias planchas de oro, y tiene un punto donde esas planchas están separadas, que es justo en la mejilla izquierda, el mismo punto en donde estaba la herida que Lord Carnarvon se infectó afeitándose, ¿no? Pues es una curiosidad más que nos acerca un poco al mundo de la maldición, ¿no? Vamos a dar otro paso adelante. Vamos a dejar ahora de lado el mundo de la maldición. Luego en los últimos minutos, y si queréis preguntar algo, lo podremos abordar de nuevo. Bueno. Arriba a la izquierda vemos la casa de Howard Carter en Luxor. Hoy está rehabilitada y se puede visitar. Abajo vemos el plano de la tumba. Estos son los 16 escalones. Como todas las tumbas de la 18 dinastía, es únicamente una galería
con escalones que te lleva a un pasillo, luego la antecámara que hemos visto, bueno, que es esta, el anexo, y esta parte de aquí que estoy señalando con el puntero es esta puerta, protegida por las estatuas de los nobles de Tutankamón, que da acceso a la cámara del sarcófago. Bueno, si nos fijamos en la fotografía, vemos que en la parte frontal de la puerta, que más o menos se ve marcada en la pared, vemos un cestillo, la caja que veíamos antes también en otra imagen con las escenas de guerra de Tutankamón, varias cerámicas, una serie de pajas, de elementos vegetales, ramos, etc. Bueno, cuando Carter y Carnarvon, la hija de Carnarvon, Lady Evelyn y Calendar entraron en la tumba el primer día, en ese momento que hemos recordado antes con la frase de "Todo usted algo, sí, cosas maravillosas", descubrieron esta puerta. Esta es una fotografía de la que hemos visto antes, pero frontal, y aquí vemos otra cuando han retirado el cesto y estas ramas, ¿no? Y vemos un agujero en el suelo. Lo vemos, ¿no? Vale. Pues este agujero es producto de esa entrada furtiva que tuvieron Carter y el resto del equipo ese primer día de acceso a la antecámara, ¿no? Luego, bueno, pues vieron lo que había en la cámara funeraria, vieron lo que había en la cámara del tesoro, salieron y cerraron otra vez la puerta, la dejaron oculta con el cestillo, como vemos aquí, y así quedó hasta el día de la apertura oficial de la cámara funeraria, que la vemos aquí, donde curiosamente ellos, en vez de colocarse a la altura del suelo, lo que hacen es colocarse en un estrado, ¿no? Lo vemos, ¿no?, para tapar precisamente este agujero. Vale. Esto tampoco estoy criticando la labor de Carter, Dios me libre, para mí es uno de los iconos de la historia de la arqueología y un referente en la investigación, sino que, bueno, pues hizo lo que él creía conveniente, y sobre todo hay que pensar que estamos en la década de los años 20 y no estamos en el siglo XXI, ¿no? Y en aquella época, no voy a decir que fuera normal actuar así de bien como lo hizo él, era totalmente anormal. Es decir, Carter pasa por ser uno de los pioneros de la arqueología, y el propio Flinders Petrie, el padre de la arqueología moderna, que tenía muy mala relación con Carter, había sido alumno de Petrie y se llevaban muy mal, también por el carácter especial de Carter y de Petrie, nunca coincidieron esas dos personalidades. Bueno, pues Petrie reconocía que el trabajo de la tumba de Tutankamón, una tumba intacta, con cantidad de material muy frágil y con un proceso de investigación tan detallado como él realizó, pues únicamente podría haber sido llevado a cabo de una manera tan brillante como lo hizo el propio Carter, ¿no? Y que lo diga esto Petrie, pues ya es sintomático. Pero bueno, el caso es que ellos entraron en hay un vídeo que me voy a saltar, no me voy a contar nada. Ellos entraron en la cámara funeraria. Claro, el problema es ¿y qué cogieron de ahí? ¿O qué se llevaron de ahí, ¿no? Se cree que salieron en el momento en que Carter descubrió que porque antes he comentado que la tumba había sido saqueada, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta perfectamente del saqueo, y que faltaban algunos objetos, algunas de las capillas, de esos armarios negros que hemos visto en fotografías, estaban con las puertas abiertas y faltaban las esculturas del interior. En el propio pasillo de acceso a la antecámara ya encontró Carter un atillo con algunos objetos que venían del interior de la tumba, que seguramente habría olvidado alguno de los ladrones, y ellos querían estar seguros de que lo que habían descubierto pues merecía tanto la pena, no por el hecho de hacer negocio con ello, sino pues por la emoción, la incertidumbre y sobre todo pues la inquietud que genera una cosa de estas características, ¿no? Y, pues yo entiendo, y seguramente en sus circunstancias hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿no? Ellos entraron y, como digo, no sabemos lo que pudieron llevarse, ¿no? Toda esta historia siempre estuvo perdida, oculta, nadie cayó en la cuenta de ello,
hasta que Thomas Hobbin, que fue director del Metropolitan de Nueva York en los años 70, a finales de los 70, bueno, pues publicó en el año 78 este libro, Tutankamón, la historia no contada, que fue traducido hace poco por Planeta. El título se llama Tutankamón, la historia jamás contada, que tiene el título en español. Bueno, Thomas Hobbin lo que hace es ensalzar las figuras de Carter, de Carnarvon, pero también cuenta esa historia no conocida, ¿no? De cuando accedieron a la cámara funeraria y pudieron haberse llevado objetos, ¿no? Objetos que el propio Hobbin pues siguió la pista y dio con algunos de ellos. Desde luego que no estamos hablando, los vamos a ver ahora en fotografías, no estamos hablando de objetos únicos, ni objetos de un gran valor ni artístico, ni histórico, ni absolutamente nada. Son, podríamos decir, pequeños souvenirs, recuerdos que han trascendido hasta nuestros días, ¿no? La lista es relativamente grande. Creo que son, bueno, más de 30, entre conjuntos, pues, grupitos de figuras. La mayor parte de ellos están en el Metropolitan porque el equipo que trabajó con Carter pertenecía a este museo y las analíticas de estos objetos se realizaban en Nueva York, en el Metropolitan de Nueva York, ¿no? Bueno, pues allí fueron, lo vemos aquí, ¿no? Fragmento de cuarcita del sarcófago, copa con restos de fluido de la momificación, bueno, luego anillos de fayenza, bueno, una serie de objetos que no fueron llevados a Nueva York para hacer análisis, sino que han aparecido pues en colecciones bien de Howard Carter o la colección de Lord Carnarvon, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay otros objetos que no están en el Metropolitan, sino en Brooklyn, también en Nueva York, en Cleveland, en Kansas, en Cincinnati o en el propio Museo del Cairo, ¿no? Que fueron entregados por Lord Carnarvon o por Howard Carter al rey Fuad, ¿no? Ya en los años 20 o 30. Bueno. Vamos a hacer un pequeño barrido rápido de las piezas que hay en el Metropolitan. Estas están en exposición, se pueden ver. Un mango de marfil, precioso, de un caballo, que está pintado, está policromado, y que pertenece al Metropolitan gracias a una donación que hizo Edward Harkness en el año 26, a su vez, de un objeto que le dieron alguien del equipo de Tutankamón. Entonces, bueno, pues vamos cerrando un poco las calles del laberinto, vamos uniendo piezas en el puzzle y nos vamos encontrando con estas piezas, que muchas de ellas pasan totalmente desapercibidas y no son muy conocidas, ¿no? Este es un juguete que encajaría perfectamente en los objetos de la tumba de Tutankamón. Hay que pensar, como decía antes, que él falleció con 18 o 19 años y algunos de las piezas que aparecieron en el interior pues procedían de su infancia, ¿no? Objetos utilizados durante su infancia. Y este perro, que es un juguete que tiene una palanca hacia abajo, tú la tocas y el perro ladra, pues podría haber sido uno de los juguetes de Tutankamón y entró en el Metropolitan como una donación de Rogers Found en la Fundación Rogers en los años 40, precisamente como un regalo también de Lord Carnarvon que había recibido tiempo antes, ¿no? Esta pieza es más conocida, es una gacela, Ariel, seguramente procede también de la tumba de Tutankamón. Curiosamente, los del Metropolitan, después del libro de Thomas Hobbin, colocaron todas estas piezas en la misma vitrina. Lógicamente las etiquetas no pone absolutamente nada de que puedan venir ni del tesoro de Tutankamón, ¿no? Pero vamos, toda la gente que conoce un poco la intrahistoria del descubrimiento sabe que en efecto podrían venir de ahí, ¿no? Hay otra pieza también muy conocida que tiene paralelos en la propia tumba. Este es el interior de una especie de cuchara para ungüentos en forma de pato, que está hoy en el Museo del Cairo, y este es el paralelo que hay en el Metropolitan, ¿no? También entró a través de la Rogers Found en los años 40, un bonito de bronce.
y hay objetos que no tienen vuelta de hoja, ¿no? Como este anillo de oro, que en diciembre del año 22 a Edward Harkness se lo regaló el propio Lord Carnarvon, ¿no? O sea, un poco de entrar en la tumba, y donde vemos el nombre ceremonial de Tutankamón, Neferupra. En el Museo de Brooklyn también hay algunas figuras curiosas, como este saltamontes de marfil, una figura femenina también de marfil, y una cuchara para ungüentos, las tres de marfil, que por las fichas de entrada de las piezas, la fecha y la procedencia, pues parece que eran regalos de Carnarvon o Carter a personas vinculadas Hola Pablo, hola Javier. Hola, compañero. Como personas, como digo, vinculadas al tesoro de Tutankamón, ¿no? En el Museo del Louvre, a mí esto ya me parece un poco ya pillado por los pelos. Hay una máscara que debía de estar adherida a la tapa de un ataúd o de una escultura que no se ha encontrado en la tumba, pero que por tipología encaja perfectamente con la estética de los monumentos de Tutankamón, ¿no? Entonces, bueno, esto fue una egiptóloga americana, lo publicó hace como 10 años en la revista Kemet, una revista egiptológica de Estados Unidos, y bueno, yo lo pongo aquí como anécdota, ¿no? Luego hay otros objetos que son mucho más evidentes, ¿no? Howard Carter regaló a su médico este Ushabti, en realidad, ¿no? Con el nombre de Neferupra. Hay otros paralelos en la tumba, este está en el Museo del Cairo, pues lógicamente, blanco y en botella, esta pieza viene del tesoro de la tumba de Tutankamón, ¿no? Creo que hay... Sí. Vamos a ver un pequeño vídeo de un fragmento de le sirve un poco de agua, de un fragmento de una serie de televisión de la BBC de hace unos años que reconstruía magníficamente bien el descubrimiento de la tumba, donde, bueno, vamos a ver un poquito estos... no me gusta llamarlo trapicheo, ¿no? Porque parece que estamos acusando a Carnarvon y a Carter de robar objetos en la tumba, ¿no? Yo siempre digo que hay que ponerse en su piel, hay que verlo con mentalidad histórica. Estamos en la década de los años 20, donde las ideas, la forma de actuar era totalmente diferente, y desde luego, hoy por hoy, la comunidad científica lo único que puede reconocer del trabajo de Carter es que si no hubiera sido por su trabajo, pues el 70-60% del descubrimiento se habría perdido, ¿no? Por la mala gestión o por la mala conservación, etc., ¿no? De feria. ¿Sabe cuántas personas vinieron ayer? 12.000, nada menos que 12.000. ¿De dónde demonios sale tanta gente? Están imposibilitando el trabajo y antes o después harán que ocurra un accidente. Es algo que tendremos que soportar, amigo mío. El interés que ha suscitado este asunto es extraordinario. No he parado de conceder entrevistas. Salimos en primera página, Howard. Bueno, conmigo no ha hablado nadie. Si no, le aseguro que los habría mandado al infierno. ¿Sabe que su majestad me ha invitado a almorzar en palacio para que le informe de todo? ¿Sabe usted qué es esto? Es una figura Shakti. Debería llevar un número. Pídale a Miss que la busque en la lista. Es bonita, ¿no? Deje de preocuparse. Hay cientos de ellas. Y no olvide quién paga todo esto. Bueno, las cosas eran así. Tampoco vamos a darle más vueltas. Al contrario, insisto, hay que darle las gracias por todo lo que hicieron. Antes hemos visto en el poblado faraónico, en el vídeo que reconstruye el interior de la tumba de Tutankamón, estas pinturas, ¿no? Esta es la fotografía original que hizo Harry Barton, el fotógrafo del Metropolitan. Es la pared en donde está la puerta
que estaba protegida, escoltada por esas dos esculturas que hemos visto antes, ¿no? Es decir, la puerta estaría aquí, en el otro lado. Este es el interior de la cámara funeraria. Entonces, lógicamente, al tirar el muro de cierre de esa puerta, lo que sucedió es que, claro, se dañó parte de las pinturas, y, lógicamente nadie sabía que estaban ahí, ¿no? Bueno, pues Carter lo que hizo fue recuperar los fragmentos, fueron fotografiados por Harry Barton y desaparecieron. Actualmente no se sabe dónde están estas pinturas. En la lista del momento aparece que se enviaron al Museo del Cairo. Seguramente estarán allí, en los almacenes, en algunas cajas, no sabemos dónde. Y algún día aparecerán. Ha habido también cosas que se han perdido de la momia, por ejemplo. Estas son fotografías de Barton en el año 1926, en donde vemos la cabeza de la momia con una especie de copete, con dos cobras, dos curaeus, una diadema, etc., ¿no? Si vemos la fotografía de la cabeza de la momia tal y como está ahora, expuesta en la antecámara de la propia tumba, cuando se colocó ahí en 2007, la vemos así, ¿no? Falta el copete. Ya, bueno, el deterioro un poco de los ojos, etcétera, ya, no voy a decir que es lo de menos, ¿no? Pero faltan estas piezas. Y ahí sí que nadie sabe dónde están ni cuándo fueron robadas, porque se puede decir que esto ha sido robado, porque la momia nunca salió de la cámara funeraria. O sea, fue radiografiada in situ, y las veces que se ha investigado y estudiado ha sido siempre in situ en el propio Valle de los Reyes, nunca ha salido de allí, ¿no? En el año 1926, cuando se hizo el estudio de la momia, pues veíamos el tórax, el pecho de la momia, pues con estos collares que Carter prefirió no tocarlos, porque en aquella época pues no había método de montar este guirigay, ¿no? Es un puzzle inmenso de abalorios, de piecitas, de fayenza, de pasta de vidrio, de oro, etc. Y en el año 1978, cuando Harris hizo otra radiografía de la momia en inglés, se encontró que alguien había metido el cúter, lo vemos, ¿no? Y se había llevado el pecho de la momia. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, que esa zona estaba poco vigilada y tal y cual, bueno, pues que alguien debió de entrar y acabar con ello, ¿no? Sí que hubo una serie de objetos recuperados. Esta cajita, por ejemplo, que apareció en la cámara funeraria y en teoría no pudo haber sido vista más allá de, mejor dicho, antes de febrero del año 23, bueno, pues meses antes, a finales del año 22, en diciembre, fue vista sobre el despacho de la mesa del despacho de Carter por uno de sus colaboradores, y luego lo contaba años después en sus diarios, no creo que fue Lucas o Caleta. Bueno, el caso es que, bueno, justifica, o más que justifica, demuestra una vez más esa intromisión un tanto subrepticia en la cámara funeraria, ¿no? Hubo una pieza también muy sonada, la cabeza de Tutankamón saliendo de una flor de loto, una pieza de madera que apareció dentro de una caja de vino de la Fortune Mason en la casa de Carter, ¿no? Y como una pieza no estaba siglada, no estaba etiquetada, y fue también el comienzo de una historia que luego supuso para Carter pues un verdadero quebradero de cabeza, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues tuvo muchos problemas con las autoridades egipcias, les acabaron quitando el permiso de excavación, y luego los egipcios, un año y pico después, se dieron cuenta de que nadie como Carter iba a poder excavar y seguir el trabajo, ¿no? Y le volvieron a llamar para continuar el trabajo. Bueno. Los fetos de los hijos de Tutankamón, que aparecieron en 2 ataúdes en la Cámara del Tesoro, se perdieron durante décadas, y a finales de los años 90 aparecieron en el hospital de Casa de Leini en el Cairo. Y aquí los vemos muy deteriorados. Estas son las fotografías que hizo Barton en la época. A ver, se me ha acabado la pila. Bueno, La maldición. la maldición de los paganos. Bueno,
Y tal como aparecieron, lo vemos aquí abajo a la derecha. Si nos fijamos en la imagen de esta momia, la de la derecha, vemos que tiene la cara así un tanto extraña, ¿no? Los ojos así un poco almendrados, grandes y tal. Bueno, pues algún friki, porque no tiene otro apelativo, en internet decía que si era la momia de un alienígena que se habían encontrado en Egipto, en una tumba cerca de Dashur. Bueno, una historia rocambolesca que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, el año, ya para ir acabando, en el año 2007, muchas de estas cajas con objetos se habían dejado en la Cámara del Tesoro, ¿no? Y bueno, pues se reestudiaron y en algunas de ellas aparecieron dátiles y se comentaba como un nuevo descubrimiento. Bueno, vamos a ir pasando. El año pasado el Metropolitan devolvió al Museo del Cairo algunas de esas piezas que veíamos en la lista, que fueron enviadas a Estados Unidos para hacer analíticas y que se sabe a ciencia cierta que provenían del tesoro de Tutankamón, ¿no? Y hoy se pueden ver en la sala del tesoro de Tutankamón, en una vitrinita que han colocado en una de las esquinas, pues se pueden ver estas piezas, ¿no? Son un collar, la figurita del perro que veíamos antes, una esfinge de lapislázuli y algunos de los clavos de oro y de plata que sujetaban el sarcófago y el ataúd, ¿no? Hay muchísimas leyendas urbanas sobre tesoros perdidos de Tutankamón, ¿no? Se decía que Anwar el-Sadat regalaba a la gente que visitaba el Museo del Cairo, bueno, pues a jefes de Estado, etcétera, mandaba abrir las vitrinas y hacía regalos del tesoro de Tutankamón, ¿no? Son todo leyendas urbanas que no tienen ningún sentido. A mí me llegaron a decir incluso que el halcón que vemos a la derecha, que es una divinidad que se llama Sogdu, bueno, pues había sido robada de esta vitrina, de esta vitrina, es este de aquí, había sido robada y sustituido por este otro. Claro, lo que pasa es que al Gemexu era el único que había quedado en la vitrina, este había desaparecido porque estaba en los talleres de restauración, y luego poco después fue devuelto al lugar, ¿no? Allí los egipcios muchas veces cuando se llevan una pieza para restaurar no dejan etiqueta ni nada, ¿no? Pues corría un rumor entre los guías y entre la gente de allí que había sido robada y bueno, pues, y en el año 1988, y esto ya para acabar, la última noticia de tesoros recuperados de la tumba de Tutankamón, que luego se demostró que no tenía nada que ver con eso, apareció en el castillo de Highclere, en esos dobles fondos que comentaba antes, que la familia había depositado bueno, pues algunas piezas de la antigua colección egipcia que no se había vendido, piezas menores que no se habían vendido al Metropolitan de Nueva York, ¿no? En la prensa apareció que eran objetos de la tumba de Tutankamón, pero nada, al contrario, eran piezas de una calidad muy menor. Bueno, este es el castillo de Highclere. Si os fijáis, es donde está rodada la serie Downton Abbey. Es el castillo de la familia de Lord Carnarvon, unas ovejitas preciosas por allí, muy ricas. Y únicamente los objetos que hay de la colección privada que se conserva, bueno, pues un vaso de alabastro de Bereptah que apareció en unas excavaciones de la familia Carnarvon en el Valle de los Reyes. Está en el museo de Highclere la cuchilla con la que se cortó Lord Carnarvon y dio comienzo a la historia de la maldición. Una cabeza de un sáptide de Amenofis III y bueno, este es el bono de Lord Rochester posando al lado de la réplica de la momia que hay en el pequeño museo que han montado en el interior del castillo. Bueno, esto sí, esta ya es la definitiva. Lo que nos queda por descubrir. El tesoro de Tutankamón tiene todavía muchas cosas por decir, ¿no? Y quizás una de ellas están las dos estatuas que había protegiendo la puerta de entrada, ¿no? Se sabe, por otras estatuas parecidas que han sido descubiertas en tumbas del Valle de los Reyes, que en la parte inferior, debajo del faldellín, hay un hueco para colocar un papiro funerario, un texto, alguna película de este tipo, ¿no? No se ha estudiado ni se ha radiografiado nunca estas estatuas, y seguramente en el interior del faldellín pues hay algo todavía que nos pueda dar algo más de información sobre una especie de cámara secreta, podríamos denominarlo así,
del propio Tutankamón, a quien le vemos aquí saludándonos de una manera un tanto grotesca, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, y creo que tenemos 10-15 minutos para unas pocas preguntas. Si tienen algo que preguntar, pues en la medida de mis posibilidades. Sí, con permiso. ¿Qué va a ser de la tumba de Tutankamón? Es decir, se rumoreaba que querían cerrarla y crear una réplica. ¿Va a ocurrir eso? Y si va a ocurrir eso, ¿qué se va a hacer con la momia? ¿Va a ir al Cairo, al museo, a la sala de momias del museo egipcio? A ver, hay una historia que mira, ayer hablando con una compañera de la radio, porque por esto del 4 de noviembre, que se está preparando el aniversario, el 90 aniversario del descubrimiento de la tumba, le contaba y se quedaba alucinada porque no lo sabía. Y prácticamente no lo sabe nadie. La réplica de la tumba de Tutankamón lo hizo una empresa española, que ayer no me salía el nombre con ella, y se llama Ars. Fueron los mismos que hicieron la réplica de la cámara funeraria de Tutmosis III, que estuvo unos meses expuesta en el Museo Arqueológico Nacional. Y hicieron una réplica también de la Dama de Elche. Es una empresa hispano-inglesa, hispano-británica, y se llama... Bueno, el caso. Ellos estuvieron durante un año escaneando la cámara funeraria, hicieron la réplica, pero, como sucede en muchas ocasiones con el gobierno egipcio, donde dije, no llegaron al acuerdo que habían firmado en un principio, y lo que hicieron fue llevarse la réplica. Y la réplica de la cámara funeraria está en un almacén a las afueras de Madrid. La idea para la conservación de muchos de estos monumentos es precisamente eso, ¿no? Hacer réplicas de las tumbas. Se quiso hacer con la tumba de Nefertari, se quiso hacer con la tumba de Senenmut, se ha hecho con la tumba de Tutankamón, con algunas partes de las tumbas de Seti I, de Tutmosis III, etc., ¿no? El problema es, claro, que es un poco parque de atracciones, ¿no? Ir a visitar un país y estar viendo únicamente réplicas, ¿no? ¿Alguna duda más? Nacho, ¿existe la posibilidad de encontrar alguna otra tumba del Imperio Nuevo todavía sin descubrir? ¿Tanto los reyes localizados perfectamente o alguna posibilidad? Queda mucho por... Ramsés VIII, por ejemplo, aunque solo reinó un año, está sin descubrir. La tumba de Amenofis I también está sin descubrir. Las tumbas de las reinas de la 18 dinastía están sin descubrir. Es posible que algunas de ellas fueran enterradas con sus esposos en las tumbas del Valle de los Reyes, del Valle de los Monos, que hay al lado, etc., ¿no? Pero hay muchos lugares todavía por excavar. Prueba de ello es que la KV-64, que apareció en realidad hace casi 2 años, pero se ha hecho público ahora, con una sacerdotisa del tercer periodo intermedio, etc. Bueno, es una tumba reutilizada de la 18 dinastía, y cerca de la tumba de Tutankamón, subiendo esa colina, se sabe que hay 2 pozos más, que han sido descubiertos pero no han sido excavados. O sea, son pozos inacabados pero tampoco se ha ido más allá, ¿no? Y está eso todo un poco parado. Me decía una vez John Romer, un arqueólogo inglés, que la única manera de conseguir saber cuántas tumbas nos quedan por descubrir en el Valle de los Reyes es quitar todos los escombros que hay y hasta llegar a la terraza, ¿no? a la tierra virgen. Pero eso es muy complicado porque son toneladas y toneladas de escombros, ¿no? Y aparte que hay que cribarlo todo, porque no es decir, vamos a mover toda esta tierra de aquí, que bestial, que son piedras, ¿eh? Porque en la propia piedra puede haber objetos todavía del trasvase de esas toneladas de escombros ya desde el siglo XIX, con las excavaciones que hicieron ya con Belzoni, etcétera, hasta ahora. Y hay que cribarlo todo y es bastante complicado. ¿De Akenatón y de la Marna queda algo? Mucho, sí. La figura de Akenatón... No, me refiero si se nombró la tumba o... la tumba, hay una tumba real en Amarna, cerca de la ciudad de Akenatón, que está en un valle oriental y se puede visitar. Lo que pasa es que está muy deteriorada, pero vamos, 99% de posibilidades de que fuera la tumba de Akenatón. Lo que pasa es que
ahí está completamente vacía, ¿no? El sarcófago de él, los fragmentos que había están reconstruidos en el jardín del Museo del Cairo, el sarcófago de Akhenaton, y de la ciudad de Amarna se sigue excavando en la actualidad. Hay una misión inglesa con Barry Kerr a la cabeza que lleva varios años, varias décadas trabajando en el mismo lugar y van sondeando diferentes lugares, diferentes espacios de la ciudad para ir sacando cosas nuevas. ¿Qué opina de las teorías menos ortodoxas dentro de la egiptología, que vienen a decir como que prácticamente los egipcios no tenían la tecnología suficiente para construir las pirámides, ¿no? Y se alegan pruebas como perforaciones artificiales o materiales, no sé, cosas de ese estilo? Pues yo soy bastante reacio a ese tipo de cosas, ¿no? A pesar de trabajar en Cuarto Milenio Vamos, si recordáis, por ejemplo, hablando del programa, el día del debate, creo que fue de los primeros programas de la temporada pasada, hablando en un debate con Enrique de Vicente y Manuel José Delgado, ellos estaban defendiendo la postura más heterodoxa, yo defendía la ortodoxa, la académica, pues estuvimos ahí debatiendo sobre estos comentarios que haces, ¿no? Sobre la posibilidad de utilización de herramientas sofisticadas, etc. La arqueología experimental hoy por hoy ha demostrado que los egipcios pudieron, y lo hicieron, haber perforado y trabajado piedras duras como la cuarcita, el granito, la diorita, con herramientas de cobre. Yo le decía a Manolo Delgado que él decía que no se podía porque nunca se había molestado a hacerlo, ¿no? Porque jamás ha hecho absolutamente nada de arqueología experimental. Y luego muchas de esas evidencias que dicen de perforaciones atravesando y cruzando y profundizando de vuelta a vuelta con esa herramienta superpoderosa, 2,5 milímetros cada vez que da una vuelta y tal, pues eso son falacias. O sea, tú ves el agujero y no hay 2,5 milímetros entre vuelta y vuelta. O sea, es que yo no sé de dónde se sacan eso. Entonces, ese tipo de teorías en muchos casos son muy fáciles de desmontar. Otra cosa, por ejemplo, es la construcción de las pirámides. Hoy por hoy no lo sabemos. Es que no tenemos ni la más remota idea. Sabemos, intuimos, por las pruebas y evidencias que ellos han dejado, que utilizaron algún tipo de rampas, trineos para transporte de bloques, etc. Pero a ciencia cierta no lo sabemos, ¿no? Al igual que tampoco sabemos cómo se iluminaban en el interior de tumbas. Ellos nos hablan de lámparas, pero no sabemos qué lámparas eran. Desde luego que no eran lámparas eléctricas, como las bombillas de Dendera y todo eso, que son cosas absurdas, ¿no? Pero bueno. La última pregunta para acabar rápido. Nacho, ¿qué opinas sobre la polémica, bueno, sabes que ha habido cierta corriente sobre la polémica reutilización de algunas de los objetos e incluso algunos de los muy importantes que hay hallados en la tumba de Tutankamón, que se comenta que provenían de la tumba de su padre, ¿no? de Akenatón? Sí. A ver, hay algunos objetos, por ejemplo, de los vasos canopos que hemos visto, uno de ellos, el segundo de los ataúdes que es de madera dorada, pues los ves el rostro de las figuras y te das cuenta que canta demasiado, ese no es Tutankamón. Lo que nos está diciendo que eran, lo primero, justifica la celeridad a la hora de realizar el enterramiento, que murió en circunstancias extrañas o por lo menos no esperadas y que hubo que llevar a cabo un enterramiento bastante acelerado, ¿no? Y muy posiblemente se reutilizaron piezas de los talleres, que no es una cosa insólita, lo podemos encontrar en tumbas de otras personas y de otros soberanos, incluso los cartuchos, el nombre de algunas de estas piezas se nota que está borrado y grabado encima el de Tutankamón, ¿no? Lo que nos hace ya ver que son piezas reutilizadas. Que sean de Akhenaton yo no lo veo tan así, sino que se ha dicho también que podrían ser de Smenkhara, un hermanastro, otro hijo de Akhenaton, el predecesor de Tutankamón en el trono, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas de esas piezas fueron reutilizadas, son reutilizadas. Y la última aquí, ¿no? Yo es que tenía una duda. ¿El gobierno egipcio apoya económicamente la excavación o tiene que ser financiado desde lo privado siempre? No necesariamente de lo privado, desde lo extranjero.
O sea, ellos no Pero, aportan ¿y luego se absolutamente llevan nada. algo los que...? No, o sea, cuando las excavaciones, las misiones arqueológicas que trabajan en Egipto se financian cada uno en su país. Hombre, las propias egipcias no. Las misiones egipcias corren a cuenta del servicio, bueno, lo que era antiguamente el Servicio de Antigüedades, hoy el, ¿cómo se llama? El Consejo Superior de Antigüedades, ¿no? Y las extranjeras, pues ellos proporcionan el material de trabajo, el personal, pueden contratar incluso, y así lo hacen, personal local egipcio, que en ocasiones son muy buenos, y todas las analíticas y todos los trabajos de las piezas se realizan en Egipto, no se puede sacar absolutamente nada. Por eso muchos de los problemas que había, el análisis de ADN, de momias, etcétera, no se han realizado tan tarde en el tiempo porque no se han dejado sacar pruebas al extranjero para realizar ese tipo de análisis. Pero beneficio no se lleva nadie, me refiero, ¿no? Es como una ONG, ¿no? Una ONG, eso es ciencia pura, vamos. O sea, eso es a fondo perdido, entre comillas, vamos. O sea, es conocimiento para todos. Bueno, ahora a continuación Pablo Villarrubia. Nos vamos a dejar 5 minutos de descanso y volvemos otra vez ahora.